Dios les bendiga. Vamos hoy una vez más a compartir con ustedes las Escrituras. Vamos a tener un tema muy interesante. Yo le llamé los dos tabernáculos de Moisés. La razón es que cuando hablamos del tabernáculo usualmente pensamos en un solo tabernáculo y sin embargo Moisés edificó dos diferentes tabernáculos. Vamos pues hoy a ver esos dos tabernáculos y su significado en términos de nuestra vida espiritual. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad que me brindas de enseñar las Escrituras. Para eso te pido gracia, sabiduría, unción, que le hables a cada persona que nos escucha, que tu Espíritu Santo ilumine su entendimiento, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La ocasión que vamos a leer fue luego de que Dios corrigiera a la nación de Israel por haberse dado a la idolatría luego que Moisés estuvo en el monte Sinaí. Todos sabemos que mientras Moisés estuvo la primera vez en el monte Sinaí, el pueblo, aguardando por Moisés, desesperado, se entregó a la idolatría. Luego Dios juzga, corrige al pueblo y nos encontraremos con el capítulo 33 de Éxodo, versículo 1, que comienza exactamente después de esa situación de idolatría, pecado y corrección de parte de Dios. ¿Qué ocurre en Éxodo capítulo 33 y versículo 1? Dice así las Escrituras. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. ¿Qué ocurrió? En este momento Dios, a causa del pecado del pueblo, ha decidido separarse del pueblo. No iba a estar en la misma manera que estuvo antes, esto es dentro y en el centro de su campamento, sino que se va a retirar un poco más afuera del campamento. Sin embargo, la misericordia de Dios continúa. Dios prometió darle una tierra y Dios también dijo que el ángel de él le acompañaría. Dios es maravilloso y muchas veces, aunque por causa de nuestra condición, tal parece que Dios se aleja de nosotros, siempre deja una puerta y un camino para que nos acerquemos, nos reconciliemos, volvamos a Él. Así es que a pesar de la rebelión, un pueblo que no obedecía, un pueblo que tenía dura cerviz, significa que era obstinado en obedecer y creer, Dios, a pesar de la corrección que había hecho tan fuerte y a pesar de que se retiraría un poco del mismo centro del campamento, mantendría su promesa y mantendría el campamento a una distancia donde el pueblo pudiera nuevamente acudir a su persona. De hecho, dice el versículo 4, y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. El pueblo estaba asustado. El pueblo estaba triste. Yo diría que más que triste, estaba pensando en la posibilidad de ser consumidos por Dios, de tal manera que tenían un terror, pero no un miedo reverente, y entonces hicieron una especie de fingimiento religioso, esto es, no se vistieron con la ropa de fiesta o de ornamentar. Ahora Dios fue quien le dijo: quítate pues ahora tus atavíos. Luego dice: para que yo sepa lo que he de hacer. En otras palabras, Dios no les había dicho lo que habría de hacer completamente. No es que Dios no sabía, sino que Dios le quería dar espacio a la reflexión, ya que habían pecado. Quería darle espacio a que el pueblo meditara en lo que habían hecho. Ya Dios había decidido entrar en la tierra prometida, ya Dios le enviaría a su mensajero, ya Dios les acompañaría, pero Dios en forma sabia
hizo algo para que ellos meditaran y reflexionaran en lo que había acontecido. Entonces los hijos de Oreb, dice la Biblia, entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Oreb. El versículo 7 es, comenzamos a hablar de los tabernáculos de Moisés. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Noten, este tabernáculo no es el tabernáculo donde se iba a ejercer el sacerdocio, ni donde se iban a ofrecer las ofrendas, ni era el tabernáculo donde estaría el lugar santo y el lugar santísimo. Era otro tabernáculo, era una tienda. De hecho, hay dos términos. Hay un término que en hebreo se escribe ohel, que significa la tienda, una tienda de campaña, y la tienda que era la habitación donde Moisés vivía o vivía cualquier nómada. Pero había otro término que hablaremos más adelante para hablar del tabernáculo que Israel hizo bajo instrucciones de Dios. Moisés tenía una tienda, y en esa tienda, que era su hogar, él oraba. Era la tienda donde se acercaban los israelitas a buscar consejo de parte de Dios. Pero en esa tienda, Dios igualmente se manifestaba. Pero como Dios se manifestaba en esa tienda y oraba e intercedía a Moisés en esa tienda, para el pueblo esa tienda y la oración de Moisés era sinónimo de la presencia de Dios. Pero como Dios había dicho que no iba a estar con ellos, entonces Moisés toma esa tienda y la lleva lejos del campamento, como para indicar: estoy enojado con ustedes, no puedo compartir su pecado, no puedo estar en medio de una nación rebelde, y por tanto me alejo de ustedes. Y se va a una distancia. Algunos exégetas entienden que camino de un día, esto es aproximadamente 10 o 20 kilómetros, otros dicen que no tan lejos, pero el punto es que no estaba dentro del campamento. Moisés iba a estar orando ya no dentro del campamento con ellos, sino que iba a estar orando lejos de ellos. Es como si Dios se hubiera apartado de ellos. El profeta se había apartado de ellos, que representaba a Dios, como un castigo, y como dije al principio, para que reflexionaran. Dios estaba mostrando que Él está lejos de la oración del impío. Dios estaba mostrando que no puede comulgar con el pecado. Es interesante cómo Dios actúa y cómo Dios nos enseña. ¿Por qué el campamento estaba algo lejos? Porque cualquiera que quería buscar a Dios, dice la Biblia, que Moisés le llamó ese campamento tabernáculo de reunión. Y dice la Biblia que cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo. Por lo tanto, no era que Dios había dicho: me iré y no podrán tener la oportunidad de buscarme, sino que Dios se había colocado en un lugar donde buscarle significaba un deseo, una necesidad, y que se mostraba ese deseo y necesidad de buscar de Dios con un esfuerzo. Quiere decir que ya la nación tenía que decir: bueno, si queremos buscar a Dios, vamos a caminar, vamos a ir donde Él está, porque anhelamos oír su palabra, anhelamos adorarle. Es interesante cuando Jesús se le aparece a los dos discípulos camino de Emaús luego de la resurrección. Hay un momento en que cuando Él les explica la palabra profética, dice la Biblia literalmente en Lucas 24:28, llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos. Yo quiero leer una versión, la versión Nácar Colunga, una versión católica. Dice esta versión: se acercaron a la aldea donde iban y Él fingió seguir adelante. Quiere decir que cuando Él fingió, era para ver la actitud de los dos discípulos. Aquellos dos discípulos les invitaron e insistieron en que se quedara Jesús con ellos. Muchas veces Dios se aleja para probar nuestro corazón, para ver qué usted va a hacer, para ver si en realidad usted ama a Dios y si en realidad usted quiere luchar y buscar el rostro de Dios de todo corazón. Por esa razón Dios se pone un poco lejos, a ver si está así interesado
en la persona de Dios. Ahora, a ver si tú quieres escuchar la voz de Dios. A ver si tú te estás esforzando para buscar a Dios. La Biblia dice, Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Así es que Israel estaba allí. Israel podía hablar con Dios, pero Dios se había puesto en un lugar donde la búsqueda del pueblo indicaba o no el interés por buscarle a Él. Es bueno que reflexionemos si realmente nosotros, cuando buscamos a Dios, nos esforzamos, si estamos realmente interesados en oír la voz de Dios, si realmente escudriñamos las Escrituras y realmente nuestra vida de oración indica tu gran piedad e intensidad para entender las cosas de Dios y para que Dios te bendiga. Y la Biblia dice que sucedía, Éxodo 33:8, que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. ¿Qué ocurría? Pues simplemente cuando él se levantaba para ir, el pueblo miraba a la distancia y mostraban el respeto de que Moisés, el varón de Dios, iba a encontrarse con Dios. Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, en esta tienda, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. La nube, esa nube no era otra cosa que esa columna no era otra cosa sino que la representación de Dios mismo. Esa nube acompañó durante 40 años a Israel en el desierto. Esa nube indicaba que Dios había llegado, que Dios estaba allí presente, de una forma visible de indicar su presencia. Por eso ellos, cuando veían esa nube, adoraban a Dios. La Biblia enseña que Dios hablaba con Moisés. Y dice el versículo 11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. En este texto se va a introducir a Josué, porque ya sabremos que él sería quien al final entraría al pueblo a la tierra prometida. Y vemos una de las características de Josué: era un servidor de Moisés y nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. No hay duda que esa relación con Moisés le daría luego el valor de él querer entrar a pesar de la oposición. Copió, aprendió de la fe de Moisés. Ahora noten bien, Dios hablaba con Moisés cara a cara en ese tabernáculo, en esa tienda, en ese tabernáculo de reunión, que, como he dicho, no es el tabernáculo de adoración ni el tabernáculo que estuvo en medio de la nación o estaría en medio de la nación como representación de Dios. En este tabernáculo no había sacerdocio presente. En este tabernáculo de Moisés no había ni lugar santísimo ni lugar santo. Era un lugar donde él simplemente oraba y buscaba a Dios, y Dios le respondía. Y dice el verso 35, y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Ese es el verso 35. Noten que cuando Moisés regresaba de hablar con Dios, se notaba, sabían que había estado con Dios, incluso se veía que había estado con Dios. Qué interesante. Dios estaba allí hablando con Moisés, no porque el tabernáculo tuviera todos los detalles que él les mostraría, sino porque Moisés se humillaba. Cuando nos humillamos ante Dios, no importa el lugar donde estemos, Dios escucha nuestra oración. Dios no necesita un lugar especial para que tú le hables ni le invoques. Lo que Dios necesita es un corazón quebrantado ante Él. La enseñanza es que donde quiera que tú estés y te humillas, ya sea que estés en el vientre del gran pez como Jonás, no importa dónde te encuentres, Dios hablará a tu corazón y Dios te bendecirá si le buscas con toda tu alma. Pero vamos ahora a Éxodo 35, versículo 11. El santuario
con su tienda y su toldo, sus ganchos, sus tablones, sus travesaños, sus postes y sus bases. Ahí va a hablar de todo, y no voy a leer todos los versículos, pero va a hablarnos sobre el Mishkan, que es el tabernáculo de Dios. Noten que en este tabernáculo anterior Moisés hablaba con Dios, pero no era el lugar donde iba a manifestarse el sacerdocio de Aarón. Ahora, luego Dios daría todas las instrucciones. Esto lo hemos visto muchas veces, y hemos visto cómo Dios le mostró un modelo a Moisés. En ese modelo le describió cómo haría todo el tabernáculo, sus mobiliarios y las demás cosas. Pero yo quiero que vayamos a Éxodo capítulo 40, versículo 1. Vamos a saltar varios capítulos para leer el día en que el tabernáculo fue armado. Y leeré solo 4 versículos de Éxodo capítulo 40. Al comienzo dice el verso 1: Luego Jehová habló a Moisés diciendo: En el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Y si seguimos leyendo los versos, nos daremos cuenta cómo se fue armando el tabernáculo desde adentro hacia afuera del lugar santísimo. Se puso todo primero en el lugar santísimo, luego todo en el lugar santo. Las cortinas que iban a separar el lugar santísimo del lugar santo. Luego el lugar santo, pues las mesas, el altar del incienso. Luego las cortinas que iban a separar el lugar santo del patio donde los sacerdotes iban a hacer las ofrendas. Y luego se pone en el patio el altar del sacrificio, la fuente de bronce. Luego seguimos más atrás y ponemos la puerta donde la cortina que hacía el papel de puerta donde los sacerdotes entraban, y al final estaba el pueblo. El arreglo era de adentro hacia afuera. Era como para que Dios nos mostrara y nos muestra que lo más importante en nuestra relación con Él es nuestra intimidad personal. Dios siempre actúa desde adentro hacia afuera. No es tan importante lo que vemos afuera. De hecho, lo que está adentro es lo que Dios puede ver. Afuera lo que el hombre ve, pero no puede de ninguna manera entender lo que hay en la intimidad de nuestro corazón. Así pues, cuando mirábamos al tabernáculo, mirábamos solamente el ornamento exterior, pero nadie podía mirar el interior. En el interior, en lo profundo, allí estaba Dios. En el lugar santísimo, allí estaba Dios. En el lugar santísimo solamente entraban los sacerdotes una vez al año, el sumo sacerdote. Lo que allí ocurría era simplemente comunión, íntima comunión con Dios. Dios solo mira lo profundo de nuestro corazón. De hecho, la Biblia dice en Mateo 23:25: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, lo que representan la religión de aquel entonces, del tiempo de Jesús, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Así es que si miramos el tabernáculo del corazón o el tabernáculo de la vida de los fariseos, por fuera el ornamento era muy hermoso y ellos también se esforzaban por limpiar lo de afuera, pero por dentro estaban llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, dice Jesús, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, sigue diciendo el Señor, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. La Biblia nos enseña en Marcos capítulo 7, 21, dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan
al hombre. Qué importante es que entendamos que lo que está dentro de nuestras vidas nos define. Que la intimidad secreta con Dios, tu corazón, en la búsqueda secreta con Dios, tus pensamientos íntimos son los que te definen como persona. Jesús lo sabe. Jesús sabe que de dentro de nuestro corazón sale lo bueno o sale lo malo. Pero también, por otro lado, qué triste como la religiosidad hace que nos fijemos mucho en la parte exterior y no en la parte interior. Siempre el hombre va a mirar lo de afuera. Ocurre en la Biblia cuando fue a elegirse el primer rey de Israel, que se miró a Saúl y lo grande y lo fuerte que era, y el pueblo estuvo contento. Pero cuando se fue a buscar a un valiente, o cuando se fue a ungir una persona conforme al corazón de Dios, el profeta Samuel se equivoca, y cuando ve a los hijos de Isaí, encuentra a un joven. Ese joven, que quizás para cualquiera era despreciable porque era un joven, fue el hombre que Dios escogió, David. Así que nosotros siempre estamos mirando tristemente lo externo, pero solo nuestro Señor mira lo interno. Y es importante que entendamos que lo más importante es nuestro corazón, nuestro lugar santísimo, llamémoslo ese lugar santísimo, nuestro propio corazón. Ahora, ¿qué ocurrió? Cuando leemos ese capítulo 40 y vemos que el tabernáculo fue puesto en orden, el verso 34 va a decir lo que ocurrió cuando se puso todo en orden. Dice el verso 34, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Cuando todo fue colocado en orden, y es interesante, en orden, como Dios lo dijo, entonces, únicamente entonces, la nube cubrió el tabernáculo de reunión. La misma nube que acompañaba a Moisés cuando oraba en su tabernáculo lejos del campamento. Ahora, esa misma nube, que es tipo de Dios, desciende al tabernáculo de reunión del campamento. Y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Significa que en el lugar santísimo se veía un brillo de la presencia de Dios. Ya no solamente usted veía la nube sobre el tabernáculo, sino que un brillo potente estaba allí en el lugar santísimo. Esas nubes siempre es tipo de Dios. ¿Se acordamos de la transfiguración? Aquella nube cuando Jesús estuvo orando, su vestido cambia, su rostro cambia y una nube le rodea. Otra vez la nube es tipo de Dios y Dios habla desde la nube. Así es que aquella nube traía a la memoria y a los ojos de Israel que Dios estaba en aquel lugar. Ahora de momento vamos a comparar la tienda de Moisés con el tabernáculo. En la tienda de Moisés, Moisés oraba y la nube estaba. En el tabernáculo descendió la nube. En la tienda de Moisés, Dios descendía porque había un hombre con temor a su persona que le invocaba. En el tabernáculo, Dios se hizo presente porque se siguieron sus instrucciones y él entonces bendijo aquel tabernáculo. No porque había alguien que estuviese orando, porque Moisés jamás entró al tabernáculo porque no era sacerdote. Los sacerdotes eran Aarón y sus hijos. Por tanto, una vez hecho el tabernáculo, como él no era sacerdote, él no podía entrar al lugar santísimo. Quien entraba al lugar santísimo una vez al año fue Aarón. Es interesante, porque a pesar de que Moisés no entró al lugar santísimo, Moisés, sin embargo, entraba al lugar santísimo de su propia tienda cuando clamaba a Dios. Así que no era asunto de una religión, no era asunto de que, bueno, el sumo sacerdote tiene más derecho que Moisés o que otra persona porque tiene los vestidos que le permiten entrar. Nada de eso. Cualquier persona puede acudir a Dios en oración. Por eso la Biblia dice, en Juan capítulo 4, verso 21, Jesús dice,
a aquella mujer samaritana. Dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Moisés era tipo de esta nueva adoración. Moisés no necesitaba un lugar especial para orar. Tuvo más cercanía que Aarón hacia Dios. Quiere decir que Aarón era el sumo sacerdote y entraba al lugar santísimo una vez al año. Moisés oraba siempre y encontraba la presencia de Dios cada vez que entraba a su tienda. Lo importante no es la apariencia, sino la comunión. En términos de apariencia, podríamos decir que Aarón estaba en un lugar de mayor consideración o cercanía que Moisés, porque era el sumo sacerdote. Pero Moisés seguía orando y Dios seguía encontrándose con él cara a cara. Tristemente, en la historia de Israel hubo sacerdotes que llegan a ser muy impíos, como Elí y sus hijos, pero otros muy consagrados. La aplicación es que debemos tener cuidado que nuestro fin no sea el de ocupar posiciones religiosas sin tener un corazón para Dios. Los fariseos y los saduceos tenían como fin, como objeto, ser admirados por las personas, ocupar lugares de alta religiosidad. Su forma de orar, su forma de expresar mostraban que eran piadosos sin serlos. Hay que tener el cuidado de que no vivas una vida religiosa tratando de impresionar a nadie, porque Dios no se impresiona contigo. Él conoce tu corazón. Lo que quiere es que te humilles y te quebrantes ante su presencia. Una posición en la iglesia no es tan importante como desarrollar una vida de intimidad con Dios. El premio que los hombres te dan es solamente lo que el hombre ve, pero la recompensa que viene de la intimidad con Dios, Dios mismo te la da. Dios elige a quien desea. Sí, que eso signifique que es el más calificado o menos calificado, sino que Dios hace como quiere. La Biblia dice en Romanos 9:16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La absoluta soberanía de Dios le da la autoridad de elegir y disponer como Él entienda, y a Él sea la gloria. Termino diciendo que hubo diferencias, claro está, en el tabernáculo de reunión y el tabernáculo de Dios para Israel. Uno, como dije, era el lugar de comunión de Moisés. El otro, el lugar de servicio religioso y reconciliación de Israel. Dios quiere que aprendamos a buscarle de todo corazón y que aprendamos que no importa dónde estemos, lo que importa es que tengas un corazón completamente consagrado para Dios. Que la tienda o el tabernáculo de tu vida y el corazón tuyo, la intimidad, el lugar santísimo tuyo, esté delante de Dios y que le busques de corazón, buscando su recompensa y no la recompensa de los hombres. Dios sea glorificado. Gracias, Señor, por habernos permitido repasar esta palabra y estas escrituras. Te pido que sean de bendición. Te pido, Señor, que sean de edificación para todos los que han oído. En el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Ha sido un placer haber estado con ustedes una vez más.